Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a continuar el día de hoy con esta parte del estudio de Apocalipsis, que es relacionado con el tribunal de Cristo. Y principalmente vamos a profundizar lo que vimos la semana pasada, más esta semana y probablemente la próxima semana también. Ahora, ¿por qué hacemos un énfasis en esta temática del tribunal de Cristo? ¿Quién piensa, o a quién se le ocurre por qué hacemos un énfasis en el tema del tribunal de Cristo? Correcto, ¿no es cierto? Nos tenemos que preparar para eso. Exacto. O sea, no debemos perder la perspectiva que los eventos que estudiamos de la semana 70, que en un sentido resulta, ¿no es cierto?, apasionante porque vamos descubriendo muchas cosas que van a suceder, nosotros no lo vamos a vivir. El hecho de que nosotros aprendamos lo que va a suceder en esa semana 70 es justamente para que, como dice la carta de Pedro, ¿no es cierto?, ciñamos nuestros lomos del entendimiento y estemos dispuestos a vivir una vida que realmente agrade al Señor. Entonces, pero sí, efectivamente lo que nos va a tocar vivir es esto, que es el tribunal de Cristo, porque las bodas del Cordero, a las cuales pasaremos posteriormente de este tribunal, es una celebración. Por lo tanto, obviamente como celebración va a ser un deleite, una alegría, un gozo, ¿ya? Pero el tema del tribunal de Cristo es fundamental porque ese es el primer gran encuentro que vamos a tener, ¿no es cierto?, cara a cara con nuestro Señor, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que la palabra tribunal es la palabra bema, que en el griego se traduce como, o en el español se traduce como tarima, lugar o una posición donde efectivamente hace relación a los atletas donde eran coronados, donde les era entregado su premio, ¿ya? Esto es bien importante, no tiene relación con la salvación, sino con nuestro servicio. No tiene relación con la salvación. Los que llegamos ahí somos salvos, ¿ya? Pero Dios va a hacer cuenta en relación a nuestra vida, como dice Corintios, ¿no es cierto?, en el cuerpo, lo que hayamos hecho. Y vamos a recordar 1 Corintios capítulo 3, versículos 9 al 14. Aquí hay asiento. Heriberto. ¿Me pueden doler las rodillas, Heriberto? Después te pueden doler las rodillas. Ya. 1 Corintios. ¿Quién quiere leerlo, por favor? ¿Ya? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento algo edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El 15, por favor, René. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este pasaje nos entrega claramente lo que va a significar el tribunal de Cristo. Lo primero que dice está hablando a la iglesia, por lo tanto está hablando de todos los que han sido salvados por la sangre de Jesucristo, ¿no es cierto? Y dice que alguien puso el fundamento es inamovible, el fundamento es Jesucristo. Nosotros no ganamos el fundamento es Jesús, el fundamento alguien lo puso, ¿no es cierto? Nosotros lo recibimos y ahora sobre ese fundamento nosotros estamos llamados a sobreedificar, ¿ya? Por lo tanto, la salvación es un regalo que significaría en esta analogía el fundamento, que es Jesucristo, pero todo el proceso que vamos nosotros construyendo sobre ese fundamento va a ser evaluado.
va a ser evaluado. Esto no es para que temamos perder la salvación, no tiene nada que ver con eso, pero sí tiene que ver para vivir con temor de Dios, con temor de Dios, porque todas nuestras obras van a ser puestas a prueba. Y hay materiales que van a permanecer, que es el oro, la plata y las piedras preciosas, y materiales que se van a desvanecer, ¿no es cierto? Por lo tanto, la clave de esto, y a lo que me refiero con el hecho de no perder la perspectiva del estudio, es que justamente para este momento es que nos estamos preparando. La Biblia dice que nos presentemos como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos y que hemos usado bien la palabra de verdad. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que tener bien claro qué es lo que Dios considera oro, plata y piedras preciosas. Porque es ahí donde el pueblo de Dios está más confundido que nunca el día de hoy. Muchos de esos conceptos están siendo hoy día conmutados equivocadamente, por supuesto, por actividades, ¿no es cierto? Por muchas cosas que se hacen para el Señor. Yo quiero decirles que la noticia más triste para todos estos que piensan así es que el Señor no necesita nada. El Señor quiere hacer algo en nosotros. No somos nosotros los que tenemos que hacer algo por el Señor. Es Él el que quiere hacer algo en nosotros. ¿Ya? Usarlos, todo lo que tú quieras. Pero hay algo que es súper, súper importante. Y que lo vamos a ver a partir de Mateo 6, 19, 21, que tiene relación con este pasaje que hemos leído. Los otros pasajes ya los estudiamos la semana pasada. Hoy día estamos haciendo una profundización en el tema de qué son verdaderamente para Dios el oro, la plata y las piedras preciosas. Mateo 6, 19 al 21. ¿Quiere leerlo, por favor? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué es lo que está diciendo? 1 Corintios nos dice que hay que edificar con oro, plata y piedras preciosas. ¿Sabes tú lo que es oro, plata y piedras preciosas para Dios? No tendríamos mucha claridad al respecto, ¿no es cierto? Yo creo que lo sabemos, pero necesitamos hoy día afianzarlo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que en eso nos enfoquemos. Porque puede ser que nosotros nos estemos enfocando, y no voy a juzgar intenciones, sino que voy a juzgar simplemente el foco. Hay muchas personas que se están esforzando en un foco equivocado. En un foco equivocado. ¿Ya? Y el tema dice Jesucristo, no hagan tesoros, ¿dónde? En la tierra, ¿no es cierto? ¿Significa eso que no vamos a trabajar? Que ya sabemos todas esas tonteras que la gente dice, oye, pero tengo que trabajar. No, nosotros tenemos que estar por sobre eso. Los cristianos sabemos que hay responsabilidades que tenemos que cumplir. ¿Ya? Hay situaciones que debemos cubrir y hay una vida que tenemos que vivir. El punto es cómo la vamos a vivir. ¿Cuál es el foco de tu vida? ¿Cuál es el foco de mi vida? Porque dice la misma palabra que no podemos nosotros servir a dos señores. O sea, el que quiera pensar que está sirviendo al mundo, pero también está sirviendo a Dios, está totalmente equivocado. Hay una decisión capital que cada uno de nosotros tiene que tomar. Y es una decisión que lo va a llevar a que toda su vida se estructure y se priorice conforme a la voluntad de Dios o a la del mundo. ¿Ya? No hay dos opciones. Y esto es independiente de la actividad que realices, es independiente del trabajo que tengas, es independiente del lugar donde te encuentres. Eso no condiciona la decisión que yo tengo. Porque la misma Biblia dice, todo lo que hagamos, que son muchas cosas las que hacemos, hagámoslo ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Qué es para hacer para la gloria de Dios? Señor, me tomo este vaso en tu nombre, gloria a Dios. No, ¿qué es hacer las cosas? Porque es ahí donde el pueblo de Dios está confundido. Es ahí donde el pueblo de Dios está confundido. Hay hermanos, hermanas que hacen y gastan recursos, tiempo en muchas actividades, ¿no es cierto?, con un deseo en el corazón, pero que, por ejemplo,
no han perdonado nunca a sus padres, que tienen raíces de amargura con su esposo, con su esposa. ¿Te das cuenta? Entonces, toda esta cosa lo que hace es, en definitiva, ahogar de alguna manera o tratar de sofocar algo que Dios quiere tratar. Porque el propósito, ¿tú crees que Dios necesita las actividades de nosotros para ganar al mundo? Es más, ¿tú crees que Dios nos necesita a nosotros? Si nos necesitara a nosotros, sería el Dios más penca que pudiera haber. Dios no necesita nada ni a nadie. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios realmente de mí y de ti? Y con esto no estoy diciendo que nosotros no hagamos cosas, pero ese no es el foco. El foco no es las cosas. ¿Tú crees que yo voy a llegar al tribunal de Dios? Señor, yo fui pastor y hice el estudio evangelístico durante años, la mitad de la iglesia llegó por el estudio evangelístico. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Cómo es que se puede graficar qué es lo que va a hacer el Señor cuando nosotros lleguemos arriba? ¿Qué se imagina? ¿Ya? ¿Qué más? Nos preocupamos de salvar gente, de hablar de Actividades, actividades, el corazón, ¿ya? Pero, ¿cómo lo va a medir? ¿Cómo sobrevivificamos? ¿Cómo nos transformamos? Estamos leyendo la palabra, algo más práctico. ¿Cómo cambiamos nosotros? Sigue siendo práctico. Va a hacerlo por una analogía, nadie lo podía decir, pero el Señor va a tener una foto de él así, tamaño cuerpo entero. Así va a tener una foto. Y te va a decir, párate al lado. ¿Cuánto te pareces a mí? Oye, pero es que yo hice... No. ¿Cuánto te pareces a mí? Esa es la evaluación que el Señor va a hacer. El carácter suyo en mí. No es que yo es que esto, es que en tu nombre y aquí. Entonces, la idea es que, el propósito, mejor dicho, no la idea, es que nosotros tengamos bien claro qué es oro, plata y piedras preciosas para el Señor. Porque te quiero decir una cosa, que aunque aquí te digan el activista de San Joaquín, o que te digan, ¿no es cierto?, oh, se mata haciendo cuestiones, mira, y salió para allá, y fue para allá, y fue a predicar allá, fue a predicar allá, fue a predicar allá, y hizo todo esto, a Dios no le interesa eso. No que no lo hagamos, porque lo podemos perfectamente haber hecho en la carne. En la carne hay personas que hacen cosas en esta iglesia todavía en la carne. Todavía en la carne. Estamos todos en un proceso, pero tú tienes que tomar una decisión. ¿Voy a buscar lo espiritual o voy a buscar realmente lo carnal? Si tú no estás orando a Dios, si tú no estás teniendo tiempo en la palabra de Dios, si tú no tienes comunión con Dios, si tú no tienes esto, si tú no estás congregándote, si tú no estás esto, tú estás haciendo cosas en la carne. Por eso es que acabamos de tener una reunión y hay que analizar, porque hay que ayudar a los hermanos y a las hermanas a entender, por ejemplo, voy a poner solo un ejemplo, que el ser maestro en esta iglesia no consiste en ir a hacer una clase el día domingo. ¿Se entiende eso? Ahora, si la persona más encima se molesta y dice, me están marginando, discriminando, peor todavía, o sea, más equivocado estaba. El propósito es que nosotros, si quieres tú llamarlo, de aquí en adelante, lo que hagamos realmente tenga el sello del Espíritu Santo, porque no necesitamos hacer cosas, necesitamos dejar que Él haga en nosotros. Exacto. Me conmueve la palabra esa porque llena completamente el ejemplo. ¿Sí? Ya. Dice el Señor, no hagan tesoros en la tierra, sino en el cielo. Preguntaríamos como en los cultos evangélicos, ¿cuántos quieren hacer tesoros en el cielo? ¡Amén! Ni saben. Pero el punto es, hay dos lugares donde yo puedo hacer tesoro. Y tesoro, no piensen ustedes en riquezas materiales, riqueza económica, porque hay algunos que realmente tienen su corazón en el mundo y no tienen ni siquiera tesoros del mundo. ¿Ya? Estamos hablando realmente si nosotros estamos dispuestos a hacer tesoros que no perezcan. Esa cuenta de ahorro de la sobreedificación que estamos haciendo en el cielo.
¿Ya? Porque el Señor dice, eso lo vamos a la próxima semana, que en el cielo vamos a recibir premios y pérdidas. ¿Ya? Premios y pérdidas. Y todos los que digan, no, mira, si yo con salvarme me quedo conforme, ya los voy a querer ver en el tribunal de Cristo. Porque Dios no nos hizo para empatar, nos hizo para ganar. ¿Ya? Entonces no clasificamos por secretaría, clasificamos para ganar. ¿Ya? Lo primero que vamos a leer es Romanos 8:19. Vamos a partir por Romanos 8:19. No está en orden eso, pero Romanos 8:19. ¿Cuáles son las obras que Dios considera oro, plata, piedras preciosas? ¿Cuáles son las obras que Dios considera oro, plata y piedras preciosas? ¿Ya? ¿Quién dijo yo? Ya. Pensé que había sido electo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación está anhelando que se manifiesten los hijos de Dios. ¿Ya? Ahí mismo en Romanos 8, pero versículos 28 y 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces dice, si tú amas a Dios, tienes que responder, ¿no es cierto? No, para mí el Señor es lo primero, todo. Eso es una respuesta que uno tiene que dar. Si nosotros amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. O sea, el tumor que te van a diagnosticar, la cosa que te va a suceder, también ayuda bien. ¿Al bien de qué? ¿Al bien de qué? Y por supuesto también el premio que vas a recibir, el ascenso que vas a recibir, también ayuda, todo ayuda. Pero ¿cuál es el propósito de todo lo que nos pasa? Si es que realmente amamos a Dios. Transformar nuestro carácter. Si Él fue un varón de dolores y yo me tengo que parecer a Él, voy a tener que sufrir en algún momento. Ahora, ¿cómo sufrió Él? ¿Justa o injustamente? Injustamente. Entonces, si me voy a parecer a Él, me va a tocar sufrir en alguna medida injustamente. Dios tiene la medida para cada uno de nosotros. No se preocupe de eso. Nadie va a sufrir lo que no tiene que sufrir y nadie va a quedar sin salida. ¿Estamos? Eso es lo maravilloso del Señor. Pero te va a tocar una porción de sufrimiento injusto. Entonces, cuando venga eso, seamos tan fervorosos, tan espirituales, como cuando el Señor nos tiene entre algodones. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. ¿Por qué no hay, hermano? No, te estoy pasando por un momento. Cuando más deberías estar, no estás. Ese es el punto. Por eso es que estamos hablando, ¿qué es lo que es tesoros en el cielo para el Señor? ¿Qué es lo que es tesoro en el cielo para el Señor? Pablo dice, por lo que pasé, por toda la cosa, pero la gracia de Dios en mí no fue en vano. Y lo triste es que la gracia de Dios en muchos cristianos hoy es en vano. Es en vano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están no puestos los ojos en las cosas de arriba, sino que en las cosas del mundo. Entonces dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Dios sabía que tú te ibas a convertir, sí, y por lo tanto te dio un destino. Y te dio un propósito. Un destino y un propósito. ¿En qué consiste la vida nuestra aquí? En descubrir ese propósito y en llegar a ese destino. Y el propósito es, lo acaba de decir abajo, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. La imagen de su Hijo. ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Ni una. ¿Sí? Jesús, su vida pública, 3 años. De los 3 años, los evangelios registran flashazos de los primeros años y está todo concentrado casi en los últimos 10 días de Jesús. ¿Por qué tan específico eso? Porque Jesús tenía un propósito. Y ese propósito era pagar la culpa del pecado, pagar la deuda impagable para nosotros. Absolutamente imposible para nosotros. Ese era el propósito de Jesús. Y eso fue lo que Él cumplió aquí en la tierra. Nuestro propósito en la tierra es asemejarnos
al carácter del Hijo de Dios. Ese es nuestro propósito. Ya vamos a recibir un cuerpo glorificado. Se acaba nuestro tránsito en la tierra. Pero el propósito es ese. Es ese. ¿Ya? Ahora, en 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecer la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ya. Y ahora permanece la fe, ¿no es cierto? La esperanza y el amor. Pero ¿por qué es más importante el amor? ¿Ya? Porque el amor es que nos ayuda a soportar todos los problemas y las cosas que puedan venirse encima. El amor a Cristo. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? ¿Por qué? Cuando ya no estemos en la tierra, ya no va a ser, o sea, cuando estemos con Jesús, lo que va a permanecer va a ser el amor, Correcto. ya no la esperanza y la fe, porque Claro. Entonces, ¿qué es tesoro de Dios para Dios en el cielo? ¿La fe? No. Porque la fe la necesitamos en este tránsito. Yo necesito hoy día tener fe. Tener certeza de algo que no veo, pero lo voy a ver. ¿Pero qué va a pasar cuando lo vea? Ya no lo va a necesitar. Pero ¿qué es lo que está construyendo Dios en mí y en ti? Su carácter. Cuando leemos Corintios 13, ¿no es cierto? Esa es la medida justamente del amor de Dios. Te va a poner ahí el Señor, me va a poner ahí el Señor a mí. Y una de las preguntas que te va a hacer es, ¿a quién amaste? A mi esposa, no vale. A mis hijos, no vale. A mi perro Belfort, tampoco vale. A la Tabita, no vale. No vale para el amor que él está preguntando, es el amor natural. Él está preguntando su amor. ¿A quién amaste con mi amor? Mira, te voy a mostrar, date la vuelta aquí, en la siguiente panorámica te voy a mostrar. Aquí está el que te estafó. Aquí está tu papá. Ahí está tu abuelita. Ahí está tu esposo, tu esposa, tu tío, tu primo, tu hermano, ese con el que te enojaste una vez por un negocio que no salió y no lo hablaste nunca más en 20 años. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es proactivo. Él nos buscó a nosotros, no nosotros lo buscamos a Él. Nosotros lo amamos porque Él nos ama primero. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, otra vez, aquí está la imagen de Jesús y aquí nos vamos a parar nosotros. Una araña. Estuvo, no, estuvo un hermano. Pero... ¿Cuánto nos parecemos? ¿Cuánto nos parecemos? Nadie va a ser igual, eso, sáquenselo de la cabeza, ¿ya? Nadie va a ser igual. Pero en la medida, por eso dice Pablo, me sigo extendiendo hacia adelante, me sigo extendiendo hacia adelante. ¿Cómo y cuánto nos parecemos al Señor? Eso es. ¿A cuántos amaste como yo te he amado? ¿A cuántos perdonaste como yo te he perdonado? ¿Ya? De eso no se trata de permisividad, no se trata ya amar a una persona que quiere el mal para nosotros no significa estar de acuerdo con eso. ¿Qué significa amar a una persona? 1 de Pedro 3, 8, 12. Perdón, primero, antes de 1 de Pedro, vamos a ver Romanos 12. ¿14? 12, desde, para que nos duela más, desde el 9, ¿ya? Y ahí están los dones que nunca nadie nombra. Leamos el 7, ¿ya? Y que son los dones que nunca aparecen en los seminarios, en los congresos, ni ninguno de estos apóstatas lo tiene, ¿ya? Tienen todos los otros, los vistosos. ¿Qué dice? Lee nomás, yo voy a decir cuándo es alto. 7. Ya, desde el 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si
Recuerde que ahí la profecía es profeta, que significa enseñar la Biblia. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Este es el que nadie tiene, el que viene a continuación. El que reparte, con liberalidad. Ese don está muerto. Está muerto ese don. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Nadie he visto que tenga así el don ese. Así, no, sí, ¿qué don tengo? El de lengua. Parece que tengo el don de sanidad. No hay otro. Parece que la cuestión se reduce a 3 o 4 cuestiones donde yo me luzca. Ya, pero nadie le ha tocado el corazón el don de dar con liberalidad. Oye, me desprendo de las cosas. ¿Necesitas eso? Llévate. Dios me da otro. Todavía no lo he visto en 22 años. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El amor sea. Sin fingimiento. No, ay, Colín, te amo, no, hermanito, hermanita. ¿Ya? Hola, tanto tiempo sin verte, hermano, ¿qué tal? Todo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que refiere a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Te dan cuenta que todos son aspectos prácticos? Aquí se pone más color de hormiga. Dale. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Pausa. Bendecid a los que os persiguen. No solamente no respondas mal por mal, sino que además bendícelo. Y Gozaos con lo que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie. hasta el 21. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces es un pasaje que pudiéramos estar mucho tiempo, y aquí aprovecho de inmediatamente hacer una aplicación práctica. Cuando tú estás orando, cuando yo estoy orando, ¿por qué estoy orando? ¿Cómo estoy orando? No existe una oración más poderosa que cuando los cristianos seleccionamos estos pasajes en los cuales todos estamos al debe y nos postramos delante de Dios, justamente pidiendo a Dios lo que Él demanda aquí en su palabra y que yo no lo tengo de manera natural. Cuando yo digo que las prioridades están equivocadas, ¿no es cierto?, no me estoy refiriendo a que nunca oremos por nuestros hijos, pero para muchos de los que están aquí, la prioridad son sus hijos. La prioridad es su trabajo. La prioridad es su salud. La prioridad es cualquier cosa. Sus propios deleites. Entonces, si mi prioridad son mis hijos, se los quito del seno de Dios. Porque el trato o el pacto es: Señor, tú hazte cargo de lo mío y yo tomo lo tuyo. Llevad mi yugo, que es livianito, y pásenme el de ustedes. Eso es lo que dice el Señor. ¿Ya? Y eso es un concepto de prioridad. ¿Qué es una prioridad para Dios? La transformación de cada uno de sus hijos. ¿Significa eso que nunca voy a orar por Dios? No, la palabra dice: bendice a tus hijos, pero no son mi prioridad. No son mi prioridad. Mi prioridad es el Señor. Si estoy casado, después mi esposo, mi esposa, después mis hijos, después el trabajo, y así. ¿No es cierto? Pero
nos va llevando mucho más allá. Esto es lo que con este pasaje tú puedes años y quizás toda la vida analizarlo y buscar y ver los progresos que Dios ha hecho en ti, ver lo que te falta, orar a Dios, pedir perdón, solamente en función de este pasaje. La Biblia está lleno de eso porque es la historia de hombres arrepintiéndose, hombres y mujeres arrepintiéndose. Por ejemplo, 1 de Pedro 3, 8, 12, otro pasaje que seleccioné justamente por lo mismo. Porque cuando decimos sí, hay que orar con la palabra, muchos dicen, ¿sabes qué? Mira, yo leí un proverbio y la verdad que como que no me llegó. Selecciona esta cuestión y te va a llegar todo, si es que realmente somos sinceros. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12. Aquí el foco principal, el anterior de Romanos, partió con la iglesia y después terminó en una forma generalizada, ¿no es cierto? Hasta donde depende de nosotros con todos los hombres, con todas las personas, cristianos o no cristianos, tratemos de estar en paz. En paz no es negociar la verdad, ¿ya? En paz es justamente la paz de Dios, pero no la paz que nosotros queremos hacer bajo un concepto de alianzas con situaciones que son totalmente reñidas con la verdad de Dios. Hay gente que no va a querer estar en paz con nosotros porque no quiere estar en paz con Dios, ¿ya? Entonces, este otro pasaje. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Finalmente, sed todos en el mismo sentido, compasivos, amándoos fraternalmente. Ahora ya está más enfocado en la iglesia, ¿no es cierto? Entonces dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. No significa que todos opinen lo mismo porque aquí quedaría la crema. La única forma de ser un mismo sentir es todos amoldarnos al mismo molde, la imagen de su Hijo. Donde tú estés, donde yo esté, el destino es y el propósito es acercarnos a esa imagen. Cada uno sabe en el punto que se encuentra. ¿Ya? Por favor. El mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño Ahí nomás. si vosotros seguís el bien? Ahí nomás. Gracias, Carlito. Entonces nos entrega un pasaje también lleno de frutos que no están en nuestra naturaleza humana y que son los que nos tienen que acercar justamente a esa imagen de Dios. Les vuelvo a decir, nosotros, Dios nos va a poner en situaciones y va a permitir situaciones que nos lleven a este punto, para saber de qué estamos hechos. Nosotros no generamos, ¿no es cierto?, una instancia necesariamente de, ¿cómo decirlo?, de búsqueda de paz en función de establecer un sistema de equilibrio. Tú crees esto, yo creo esto, tú me hiciste esto, yo te hice esto. Entonces, no, sino que es un concepto total, absoluto. O sea, yo tengo que generar espiritualmente un perdón absoluto, independiente de la contraparte. La contraparte la verá Dios en su momento, porque es Dios quien va a juzgar finalmente a todos y cada uno de los seres. A algunos los va en este tribunal, a los cristianos, y a otros en el trono blanco, que son todos los perdidos. ¿Ya? Entonces demos gracias a Dios que nosotros vamos a estar en el Bema. Entonces, ¿pero qué es lo que está diciendo? Dice que nosotros debemos no devolver mal por mal, ser amigables, ser esto. Está hablando a la iglesia. Recuerdan ustedes que hicimos la analogía que a lo mejor es un poco soez, pero es bien práctica en el sentido de que estamos todos dentro del arca. Todos dentro del arca. ¿Sí? Y a veces hay hediondez en el arca. ¿Cierto? A veces por allá el burro se hizo, el avestruz también, ¿no es cierto?
el león se tira un peo. Uno no sabe, estamos todos ahí. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Arrancar? Si arrancamos, ¿qué pasa? Nos ahogamos. Cuando la palabra dice que Satanás anda como león rugiente, está buscando eso, que alguien salga de ahí. A veces la iglesia se hace difícil, pero ese es el propósito de Dios. Dime una cosa, ¿dónde practicaríamos la compasión, el amor fraternal, la misericordia, la amistad, la bendición cuando nos maldicen, el refrenar nuestra lengua, si no fuera entre nosotros? La iglesia no es un pedazo de cielo en la tierra. La iglesia no es un pedazo de cielo en la tierra. Ese es una mentira. La iglesia es un hospital, un regimiento, muchas características, pero lo que menos tiene es un pedazo de cielo en la tierra, porque somos puros pecadores buscando ser, ¿no es cierto?, transformados por el Señor. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos hace de un mismo sentir? Que estamos buscando exactamente lo mismo. Y en esa transformación, nuestra convivencia en el tiempo va a tener todos los ingredientes que nosotros necesitamos para crecer. En algunos momentos vamos a tener dificultades, en algunos momentos vamos a tener esto, en algunos momentos esto. Dios va en una variada y equilibrada dieta, nos va a dar exactamente lo que necesitamos para desarrollar su carácter en nosotros. Pero yo tengo que estar dispuesto y dispuesta, ¿no es cierto?, como hizo Daniel, a proponer en mi corazón a vivir el ciclo. Que ya no me pasó esto, no voy más. Ya me cambio. Que ya me gustó esto. Y esos son los que andan en lugar hasta que le pisan un callo y se va para allá. Y después le van a pisar el callo allá igual. Y se va por otro lado. Y así. Y así. Y a veces, y ahí viene la gracia de Dios, después que le pisan toda la pata, aparecen de nuevo acá. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Recibirlo. Recibirlo. ¿Me entiendes? Entonces, Dios va a permitir muchas cosas en nuestra vida con el fin de trabajar nuestro carácter que sea semejante a Él. Dice, manso y humilde, y todo lo que dice el Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando estemos delante del Señor y digamos, sí, pero tú sabes lo que me hicieron, tú sabes que, y por eso yo reaccioné así. ¿Y qué crees que te va a contestar el Señor? ¿Y a mí qué me hicieron? Y yo no cometí pecado. Y cuando me lo hicieron, me lo hiciste tú también. Me lo hiciste tú también. Entonces no tenemos escapatoria de eso. Por eso es que las justificaciones no son, o sea, van a ser inútiles. Espero que seamos un poco más inteligentes en ese entonces. Una pregunta, la diferencia de nosotros los humanos, el hecho de que Jesucristo fue hijo de Dios, nació en el vientre de María que era humana, ¿eso a Él no lo hace estar como más preparado que nosotros para todo lo que Él pasó? No. Pues tú tienes que hacer la pregunta, porque me dijeron en internet que no. No. La pregunta es si Jesús tenía algún grado de ventaja, por así decirlo, o de preparación por el hecho de ser el Hijo de Dios. Ya. No. No, porque hay dos partes de esto, ¿no es cierto? Jesús efectivamente siempre fue hijo de Dios, siempre, ¿no es cierto? Pero cuando Él entró en el mundo, o en el sistema humano, Él se despojó de todo. ¿Me entiendes? Ahora, distinto es el Jesús resucitado. El Jesús resucitado ya no es el hijo de María, ese es solamente hijo de Dios. Entonces no tuvo ninguna ventaja al respecto sobre nosotros. Venir a la tierra como que ahí se impregnó de todas las tentaciones y todas las cosas. Vivió exactamente, fue tentado, todo, como dice la palabra, ¿no es cierto? Pero no solamente no tenía pecado, sino que no cometió pecado, porque aunque nació sin pecado, podía haber pecado. ¿Ya? Entonces eso es justamente lo que hace la diferencia. Ya. Entonces, ahora, dice el versículo 12, si lo puedes leer por favor otra vez, Caldito, del mismo capítulo. El versículo 12, perdón, del 1 Pedro 3. ¿Lo tiene ahí o lo lee el...? Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos
atentos a sus oraciones. Ya. Nosotros encontramos la palabra justo, ¿no es cierto? Y esta palabra justo tiene dos lecturas. Uno es el justo posicional, que corresponde a qué cosa? Al fundamento. Somos salvados, ¿no es cierto? Y cuando el Señor Jesucristo nos salvó, estábamos aquí y nos cambió aquí. Él nos cambió, Él lo hizo, por lo tanto, todos los verdaderos cristianos son justos posicionalmente. Pero ¿a qué justicia se está refiriendo ahí? A la justicia justamente de la búsqueda de la santidad. El Señor dijo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Pero no que los tribunales sean menos corruptos, no que los jueces, no que se instauren penas más graves. No, no está refiriendo a eso, sino que el que tiene hambre y sed de hacer y obedecer esto. Aquí está la justicia de Dios. El que tiene hambre y sed de cumplir, de hacer, de vivir por esto, que es su ley. Esos son bienaventurados. ¿Ya? Entonces, los ojos del Señor están, porque obviamente si está buscando la santidad, es justo posicional. Hay justos posicionales que no están buscando. ¿Ya? Los ojos del Señor están sobre esto. Sobre esto. No porque solamente soy cristiano puedo pedirle a Dios lo que quiera y vivir como quiera y pensar que Dios tiene que responder mi oración. Dice que Él no está ni siquiera atento. ¿Ya? Dice entonces, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esos que hacen el mal ahí. ¿A quiénes se refiere? ¿A los inconversos? A los inconversos no. Se refiere a los cristianos que no están viviendo ni buscando la justicia de Dios. ¿Y dónde se va a ver eso? En el tribunal. En el tribunal. No juzguemos antes de tiempo, pero va a pasar eso. Por eso es que el fundamento de esto es que Dios desea que su pueblo crezca individualmente para que se desarrolle corporativamente. No es uno en función de otro, ni otro en desmedro de otro. No, son ambos en un sano equilibrio que solamente va a dar el Espíritu Santo. ¿Ya? Una cosa no reemplaza a la otra, las dos están absolutamente concatenadas para desarrollar al Hijo y a la hija de Dios. ¿Ya? Y les vuelvo a insistir, estos son los pasajes, por ejemplo, simplemente como un ejemplo, en los que nosotros tenemos que enfocar en nuestros tiempos con el Señor. Porque es esta la imagen que Él quiere que tú y yo tengamos. Estos son los frutos que Él quiere que nosotros tengamos. Si estos frutos no aparecen en nuestra vida o no estamos buscando estos frutos, entonces estamos errando el blanco y eso se llama pecado. Porque yo creo que por hacer tal o cual cosa, por eso es que hoy día el mundo está tan confuso, y estoy hablando del mundo cristiano, está tan confundido, tan confuso, tan todo tergiversado, porque la búsqueda de supuestamente agradar a Dios se encuentra en cualquier otra cosa menos en esto. No hay prédicas de santidad. La gente no está interesada en la santidad. Está ocurriendo exactamente lo mismo que dice Timoteo capítulo 4, en que se van a amontonar maestros según la concupiscencia de cada uno. Le van a dar lo que la gente quiere escuchar y tenemos una generación de pseudo cristianos o cristianos carnales, egocéntricos, buscando su propio deleite. Es realmente espantoso. Hoy día se quieren parecer más bien a los ídolos del deporte, de la música, del comercio, de lo que sea, que a Dios, que a Jesús. Que a Jesús. Entonces, no están el pueblo de Dios buscando ser como Jesús, está buscando tener poder como el mago Merlín, como todas estas cuestiones, o sea, quieren poder. Pero el poder de Dios, el dunamis de Dios, es para esto, porque para esto necesitas un poder sobrenatural, realmente. Lo otro es alimentar la carne. Y no estoy diciendo con esto que Dios no haya dotado con dones a hermanos o hermanas en un momento, en un sentido, lo que sea. Lo que estoy diciendo es que el grueso está confundido
Y están algunos muy cómodos porque obviamente se están satisfaciendo sus deseos carnales. Por eso es que las personas cuando se comienzan a sentir aludidas por la palabra de Dios, lo primero que hace, alguien le contó. A alguien tiene que haber contado. Como que si uno se preocupara en la vida de 400 personas. Es la palabra de Dios que toca a uno, que toca a otro, que toca a otro, porque todos estamos faltos, somos todos deudores. Pero en vez de ponernos choros y cuestión y esto y buscar otro lugar, caemos de rodillas, porque estoy buscando a Dios. Porque estoy claro, ¿no es cierto?, que estoy lejos de ese modelo. Estoy lejos de ese modelo. Y más claro aún que nunca voy a ser como ese modelo, pero que cada día busco eso. Y si lo estoy buscando, tengo que prepararme. Si tú estás orando esto, imagínate, Señor, yo estoy falto de esto, realmente me falta misericordia, estoy acostumbrado a devolver mal por mal, si me hacen una, yo hago tres. Ay, Señor, listo, Señor, dame fuerza todo esto. Te doy 2 minutos y va a aparecer la oportunidad. Pero si tú estás así como lo hago yo, y esto no es un secreto, ni una cuestión, no, es una realidad de las cosas que uno puede hacer como quiera. Porque no se trata de encerrarse, ¿no es cierto? Y esta cosa, y se trata de verdaderamente ser sincero con el Señor. ¿Va a pasar qué cosa? Entonces yo estoy pensando, yo en la mañana pedí esto, estoy esperando, son las 10 de la mañana, todavía no, pero va a aparecer, ahí viene la prueba, ahí viene la prueba, no, todavía no, ya viene la prueba, entonces estoy pendiente. Tate que a las 3 de la tarde aparece la prueba. ¿No es cierto? Con nombre y apellido. Y uno tiene que... el Señor está trabajando conmigo. Esto es justamente, exactamente, paciencia, amor, misericordia, bondad, dominio propio. Todo justamente lo que pedí a las 3, a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana. Aquí está. Gracias, Señor. Pero no nos sorprendamos del fuego de la prueba, dice el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Hermano, no nos sorprendamos del fuego de la prueba, porque la prueba es justamente para trabajar en nuestro carácter. En nuestro carácter. Entonces, eso es, en definitiva, la primera parte de lo que vamos a ver en relación a qué es para el Señor tesoros en el cielo, qué es para el Señor oro, plata, piedras preciosas, ¿no es cierto? Y la inmensa confusión que existe en relación a la sobreedificación. Señor, yo hice esto, Señor, yo hice esto, Señor, yo sané. Acuérdense eso, Señor, Señor, esos no van a estar ni ahí. Esos van a estar en el tribunal, en el trono blanco, esos están perdidos, esos nunca fueron. Y vaya que hicieron cosas que a lo mejor ninguno de nosotros nunca ha hecho. En tu nombre echamos demonios, en tu nombre esto, nunca lo hemos hecho. ¿Pero tú crees que eso sorprende a Dios? Claro que no lo sorprende porque Él lo hace, po. No el tontorrón que se lleva la gloria o la vana gloria. El Señor lo hace si es que es de Él. Pero esto, ¿sabes qué es lo que esto es? Rendirse a Él. Es rendirse a Él. Bajar los brazos, agachar el moño, ¿no es cierto? En la mañana leíamos el pasaje de Hechos, cuando el apóstol Pablo es prácticamente masacrado, ¿no es cierto?, en la ciudad de Jerusalén, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Y él sabía que eso le iba a pasar, pero él dijo, si es la voluntad de Dios, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Él no escapó de la voluntad de Dios, no escapemos de la voluntad de Dios, la tenemos clarita. La voluntad de Dios es que nosotros nos asemejemos a su Hijo. Cualquier cosa que digamos o nos autoengañemos, que no nos conduzca a eso, entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Cualquier cosa que nos aleje de ese foco, que el propósito central del Señor es que yo sea lo más semejante a su Hijo que pueda. Y eso se va a notar, porque la Biblia dice, por los frutos se conoce. Los dones pueden funcionar incluso con un cristiano alejado de Dios. Y normalmente no tiene una concordancia una cosa con otra. Y muchos se refugian, ¿no es cierto?, en todo este tipo de cosas. ¿Para qué? Para esquivar esto. Para esquivar el yunque donde nos coloca el Señor y nos moldea.
para esquivar las manos del alfarero, como queramos llamar, la analogía que queramos llamar, pero de alguna manera estamos esquivando. Ahora, obviamente que el Señor nos transforma y nos va a usar. Nos va a usar. ¿A quién crees que convirtió el ladrón de la cruz? ¿Cuántas personas se convirtieron por él? ¿Cuántas se convirtieron? Miles de personas a lo largo de la historia. Él ahí no convirtió a nadie. Pero su testimonio, sabía él que su testimonio, imagínate hoy día, casi 2000 años después o más de 2000 años después, todavía hablamos de él. Todavía hablamos de él. Del quebrantamiento en su corazón, de la sinceridad en su corazón, del arrepentimiento genuino. Eso es. Esa es la huella que queda cuando nosotros verdaderamente damos fruto espiritual. Porque todo lo otro se desvanece. Todo lo otro se desvanece. Tal como dijeron los fariseos. Se levantó hace un tiempo Agabo, se levantaron esto, y una serie de profetas y después desaparecían. Y entonces dijo, dejemos de hinchar, ¿no es cierto? Y de buscar y de presionar al pueblo. Si esto es de Dios, nosotros no nos vamos a poder derribar. Si no es de Dios, se va a derribar solo. Y el testimonio de Jesucristo no solamente no se ha derribado, sino que se ha fortalecido a lo largo de todos los siglos. Por eso es que ese es el centro del trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Hacernos semejante a la imagen de su Hijo. Él es el primero de la creación nueva en nosotros. ¿Ya? Entonces, hermanos, hermanas, todos estamos en ese proceso. Cada uno tiene que buscar al Señor en su situación. Esto que es un alimento congregacional tiene que ser ahora digerido de manera personal, pero no puede ser echado al tacho de la basura porque de lo contrario estamos fallando el blanco. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta? Ya. Aquí podemos ver. Heriberto, ¿puedes orar para que terminemos? ¿Va a orar Heriberto para que...? Bendito Padre Celestial, Señor, esta noche te damos las gracias por este estudio, Señor, de tesoros del cielo, Señor, para que tú que conoces nuestros pasos, Señor, afírmanos y fortalécenos, Señor, para seguir el camino de seguirte a ti, Señor. Trabaja en nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo abra esta puerta, Señor, para llenarnos de ti, Señor, que nos abra nuestro corazón, Señor, día y noche, para hacer la buena voluntad tuya, Señor, que nos pide. Te pedimos también por los hermanos que están esta noche en este estudio, Señor, que nos bendiga grandemente, Señor. Bendice a sus hijos, Señor. Bendice a las damas, sus esposos, Señor, y a los hermanos, su esposa, Señor. Te pedimos por cada día más por sabiduría, Señor, y fortaleza para seguir en este gran camino que la meta es estar en tu tribunal, Señor, para que podamos ser bien recibidos y a la vez ser obrero aprobado, Señor. Amén, Señor. Te pido también que esta noche conduzca nuestros pasos, Señor, a nuestro hogar, que quite los obstáculos, Señor. Bendícenos, cuídanos y protégenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor. Donde eran coronados, donde les era entregado su premio, ¿ya? Esto es bien importante, no tiene relación con la salvación, sino con nuestro servicio. No tiene relación con la salvación. Los que llegamos ahí somos salvos, ¿ya? Pero Dios va a hacer cuenta en relación a nuestra vida, como dice Corintios, ¿no es cierto?, en el cuerpo, lo que hayamos hecho. Y vamos a recordar 1 Corintios capítulo 3, versículos 9 al 14. Aquí hay asiento, Heriberto. ¿Me pueden doler las rodillas, Heriberto?
Ya. Primera de Corintios. ¿Quién quiere leerlo, por favor? ¿Ya? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento algo edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El 15, por favor, René. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este pasaje nos entrega claramente lo que va a significar el tribunal de Cristo. Lo primero que dice está hablando a la iglesia, por lo tanto está hablando de todos los que han sido salvados por la sangre de Jesucristo, ¿no es cierto? Y dice que alguien puso el fundamento es inamovible, el fundamento es Jesucristo. Nosotros no ganamos el fundamento es Jesús, el fundamento alguien lo puso, ¿no es cierto? Nosotros lo recibimos y ahora sobre ese fundamento nosotros estamos llamados a sobreedificar, ¿ya? Por lo tanto, la salvación es un regalo que significaría en esta analogía el fundamento, que es Jesucristo, pero todo el proceso que vamos nosotros construyendo sobre ese fundamento va a ser evaluado, Esto no es para que temamos perder la salvación, no tiene nada que ver con eso, pero sí tiene que ver para vivir con temor de Dios, porque todas nuestras obras van a ser puestas a prueba. Y hay materiales que van a permanecer, que es el oro, la plata y las piedras preciosas, y materiales que se van a desvanecer, ¿no es cierto? Por lo tanto, la clave de esto, y a lo que me refiero con el hecho de no perder la perspectiva del estudio, es que justamente para este momento es que nos estamos preparando. La Biblia dice que nos presentemos como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos y que hemos usado bien la palabra de verdad. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que tener bien claro qué es lo que Dios considera oro, plata y piedras preciosas. Porque es ahí donde el pueblo de Dios está más confundido que nunca el día de hoy. Muchos de esos conceptos están siendo hoy día conmutados equivocadamente, por supuesto, por actividades, ¿no es cierto? Por muchas cosas que se hacen para el Señor. Yo quiero decirles que la noticia más triste para todos estos que ya. Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a continuar el día de hoy con esta parte del estudio de Apocalipsis, que es relacionado con el tribunal de Cristo. Y principalmente vamos a profundizar lo que vimos la semana pasada, más esta semana y probablemente la próxima semana también. Ahora, ¿por qué hacemos un énfasis en esta temática del tribunal de Cristo? ¿Quién piensa o a quién se le ocurre por qué hacemos un énfasis en el tema del tribunal de Cristo? Correcto, ¿no es cierto? Nos tenemos que preparar para eso. Exacto. O sea, no debemos perder la perspectiva que los eventos que estudiamos de la semana 70, que en un sentido resulta, ¿no es cierto?, apasionante porque vamos descubriendo muchas cosas que van a suceder, nosotros no lo vamos a vivir. El hecho de que nosotros aprendamos lo que va a suceder en esa semana 70 es justamente para que, como dice la carta de Pedro, ¿no es cierto?, ciñamos nuestros lomos del entendimiento y estemos dispuestos a vivir una vida que realmente agrade al Señor. Entonces, pero sí, efectivamente lo que nos va a tocar vivir es esto, que es el tribunal de Cristo, porque las bodas del Cordero, a las cuales pasaremos posteriormente de este tribunal, es una celebración.
Por lo tanto, obviamente como celebración va a ser un deleite, una alegría, un gozo, ¿ya? Pero el tema del tribunal de Cristo es fundamental porque ese es el primer gran encuentro que vamos a tener, ¿no es cierto?, cara a cara con nuestro Señor, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que la palabra tribunal es la palabra bema, que en el griego se traduce como, o en el español se traduce como tarima, lugar o una posición donde efectivamente hace relación a los atletas. Era que la gente dice, oye, pero tengo que trabajar. No, nosotros tenemos que estar por sobre eso. Los cristianos sabemos que hay responsabilidades que tenemos que cumplir, ¿ya? Hay situaciones que debemos cubrir y hay una vida que tenemos que vivir. El punto es cómo la vamos a vivir. ¿Cuál es el foco de tu vida? ¿Cuál es el foco de mi vida? Porque dice la misma palabra que no podemos nosotros servir a dos señores. O sea, el que quiera pensar que está sirviendo al mundo, pero también está sirviendo a Dios, está totalmente equivocado. Hay una decisión capital que cada uno de nosotros tiene que tomar. Y es una decisión que lo va a llevar a que toda su vida se estructure y se priorice conforme a la voluntad de Dios o a la del mundo. ¿Ya? No hay dos opciones. Y esto es independiente de la actividad que realices, es independiente del trabajo que tengas, es independiente del lugar donde te encuentres. Eso no condiciona la decisión que yo tengo. Porque la misma Biblia dice, todo lo que hagamos, que son muchas cosas las que hacemos, hagámoslo ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Qué es para hacer para la gloria de Dios? Señor, me tomo este vaso en tu nombre, gloria a Dios. No, ¿qué es hacer las cosas? Porque es ahí donde el pueblo de Dios está confundido. Es ahí donde el pueblo de Dios está confundido. Hay hermanos, hermanas que hacen y gastan recursos, tiempo en muchas actividades, ¿no es cierto?, con un deseo en el corazón, pero que, por ejemplo, no han perdonado nunca a sus padres. Que tienen raíces de amargura con su esposo, con su esposa. ¿Te das cuenta? Entonces, toda esta cosa lo que hace es, en definitiva, ahogar de alguna manera o tratar de sofocar algo que Dios quiere tratar. Porque el propósito, ¿tú crees que Dios necesita las actividades de nosotros para ganar al mundo? Es más, ¿tú crees que Dios nos necesita a nosotros? Si nos necesitara a nosotros sería el Dios más penca que pudiera haber. Dios no necesita nada ni a nadie. Piensan así, es que el Señor no necesita nada. El Señor quiere hacer algo en nosotros. No somos nosotros los que tenemos que hacer algo por el Señor. Es Él el que quiere hacer algo en nosotros. ¿Ya? Usarlos, todo lo que tú quieras. Pero hay algo que es súper importante. Y que lo vamos a ver a partir de Mateo 6, 19, 21, que tiene relación con este pasaje que hemos leído. Los otros pasajes ya los estudiamos la semana pasada. Hoy día estamos haciendo una profundización en el tema de qué son verdaderamente para Dios el oro, la plata y las piedras preciosas. Mateo 6, 19 al 21. ¿Quiere leerlo, por favor? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué es lo que está diciendo? 1 Corintios nos dice que hay que edificar con oro, plata y piedras preciosas. ¿Sabes tú lo que es oro, plata y piedras preciosas para Dios? No tendríamos mucha claridad al respecto, ¿no es cierto? Yo creo que lo sabemos, pero necesitamos hoy día afianzarlo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que en eso nos enfoquemos. Porque puede ser que nosotros nos estemos enfocando, y no voy a juzgar intenciones, sino que voy a juzgar simplemente el foco. Hay muchas personas que se están esforzando en un foco equivocado. En un foco equivocado. ¿Ya? Y el tema dice Jesucristo, no hagan tesoros, ¿dónde? En la tierra, ¿no es cierto? ¿Significa eso que no vamos a trabajar? Que ya sabemos todas esas tonterías.